Bienvenido a Código Bíblico. Descubre los secretos ocultos de las Escrituras. ¿Estás listo para revelarlos? En el siglo IV, un solo evento sacudió los cimientos del cristianismo de una manera que pocos imaginaron. Un concilio que no solo cambiaría la forma en que entendemos a Dios, sino que también definiría el futuro del Imperio Romano y del mundo entero. Pero lo más sorprendente es que las decisiones tomadas en este evento siguen teniendo repercusiones hasta el día de hoy. ¿Sabías que detrás de este concilio hay secretos que podrían sorprenderte? Prepárate para descubrir los oscuros juegos de poder, las disputas teológicas y las decisiones que definieron lo que crees y cómo lo crees. Imagina un imperio tan vasto, tan poderoso, que una simple disputa religiosa podría destruirlo. Eso es precisamente lo que sucedió en el Concilio de Nicea, un evento que podría haber fracturado por completo el Imperio Romano. En un lado de la mesa estaban los que creían que Jesucristo era completamente Dios, mientras que del otro lado, los que sostenían que Jesucristo era solo un ser creado, un intermediario entre los hombres y el Padre. Y si pensabas que esta batalla fue solo teológica, piénsalo de nuevo. Esta fue también una batalla política, donde la supervivencia misma del imperio dependía de quién tuviera el control sobre la fe cristiana. Pero, ¿cómo llegó a tal nivel de tensión una disputa sobre la naturaleza de Cristo? ¿Por qué Constantino, el emperador romano, decidió intervenir en un asunto tan trascendental para la religión? ¿Y de qué manera su intervención podría haber alterado la historia tal como la conocemos? Todo comenzó con Constantino I, un emperador que en su búsqueda por unificar a su pueblo, no solo deseaba la paz política, sino también tener el control sobre la religión más importante del imperio. En el siglo IV el cristianismo estaba creciendo rápidamente, pero también estaba dividido en múltiples facciones, cada una con su propia interpretación de la doctrina. Constantino vio esto como una amenaza directa para la estabilidad de su imperio, y para evitar más enfrentamientos, se vio obligado a intervenir. Pero lo que comenzó como un intento por resolver las disputas rápidamente, se transformó en una lucha por el poder mismo dentro de la Iglesia. En el año 325 después de Cristo, Constantino convocó a más de 300 obispos cristianos de todo el imperio a una ciudad llamada Nicea, en lo que hoy conocemos como Turquía. Su misión era clara: resolver el conflicto teológico que estaba dividiendo a la Iglesia y al mismo tiempo consolidar su propio poder sobre la fe cristiana. Sin embargo, en lugar de una simple reunión pacífica, este concilio se convirtió en una batalla en la que la Iglesia se enfrentaba al poder imperial. Y las decisiones que se tomarían no solo cambiarían el cristianismo, sino también el destino del Imperio Romano. Las discusiones dentro del Concilio de Nicea fueron mucho más intensas de lo que cualquiera podría haber imaginado. Los obispos no solo discutían sobre teología, sino que sus diferencias eran tan profundas que se llegó a tal punto que algunos se enfrentaron físicamente. Sí, lo oíste bien. Los líderes espirituales del cristianismo llegaron a golpearse durante el concilio. Y todo por una sola pregunta: ¿es Jesús verdaderamente Dios o no? En una esquina, Arius, un sacerdote cristiano de Alejandría, afirmaba que Jesús no era eterno y que en realidad había sido creado por Dios. Pero en el otro lado, los nicenos defendían la idea de que Jesucristo era completamente igual al Padre, que compartía la misma esencia divina, que no había sido creado, sino que siempre existió. Este fue el principal conflicto en el que el emperador Constantino se vio involucrado, tratando de asegurarse de que la Iglesia se uniera bajo una sola doctrina. Después de semanas de intensos debates, la decisión final fue tomar partido por los nicenos y aceptar el Credo Niceno, un documento que afirmaba que Jesús era consubstancial con el Padre, es decir, que Jesús y Dios comparten la misma esencia divina. Esta decisión no solo resolvía el conflicto teológico de ese momento,
sino que establecía una doctrina que seguiría siendo la base del cristianismo durante siglos. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Fue realmente esta la respuesta correcta a la controversia? ¿O fue simplemente una decisión impuesta por un emperador que necesitaba consolidar su poder? ¿Y hasta qué punto esta intervención política comprometió la pureza de la fe cristiana? La verdadera historia aquí es la relación entre la Iglesia y el poder imperial. Constantino no solo resolvió una disputa teológica, sino que también logró unificar a la Iglesia con el imperio. El cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, y lo que alguna vez fue una fe perseguida, se convirtió en el pilar fundamental de un imperio en expansión. Pero el precio de esta unificación fue alto. Con la Iglesia bajo el control del emperador, las decisiones teológicas comenzaron a ser dictadas por intereses políticos, no solo espirituales. Esto dejó una marca indeleble en la Iglesia que, aunque poderosa, perdió parte de su independencia. A pesar de todo lo que ocurrió en Nicea, el legado de ese concilio sigue vivo hoy. Aunque el credo niceno se ha convertido en el estándar para millones de cristianos, la cuestión sobre la naturaleza de Cristo continúa siendo un tema de debate para muchos. Y no solo eso, sino que las preguntas sobre quién tiene la autoridad para definir la doctrina siguen siendo relevantes, incluso en el cristianismo moderno. Y aquí está la gran pregunta. Si Constantino hubiera tomado otro camino, ¿cómo sería el cristianismo hoy? ¿Sería más dividido o más unido? Las tensiones que surgieron en ese concilio nunca desaparecieron, y hoy, algunos grupos cristianos siguen rechazando las doctrinas establecidas en Nicea. El concilio de Nicea no solo cambió la historia de la Iglesia, cambió la historia del mundo. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente sabemos lo que ocurrió en esos pasillos? ¿Cuánto del cristianismo actual se debe a las decisiones de un emperador? Si quieres descubrir más secretos sobre la historia del cristianismo y entender cómo los eventos del pasado siguen afectando nuestra fe, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.